Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 6 de diciembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, ayer tuvimos un día bajista, finalmente se acabó perdiendo. En el caso del SP500 se cerró por debajo de la media de 200 en gráfico diario y también por debajo de esos máximos del mes de noviembre que habían sido rotos al alza, pues no aguantaron como soporte y ya estamos pues por debajo también de esos niveles. Ahora lo veremos. Como siempre, antes recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos. Empezaremos con el análisis del futuro del mini SP500 gráfico diario. Ahí vemos la sesión de ayer tremendamente bajista, cerrando por debajo de la media de 200, de ese nivel que comentaba ayer, ¿no?, que era importante que aguantara como soporte esos máximos del mes de noviembre, y tenemos ese indicador swing que ratifica la importancia de esa zona donde le confluía la media de 200. Había sido testeado como soporte a principios de mes, pero finalmente pues se acabó perdiendo y cerrando pues muy por debajo ya de esa zona. Así que la probabilidad de una continuación de las bajadas y llegar a esos niveles cerca de los 3.920 aproximadamente, esa zona tan importante que tenemos allí, pues está pues cada vez más contemplada. Bien, vámonos al gráficos inferiores, el de 4 horas, para ya ir marcando niveles para la sesión de hoy. Ahí tenemos esos mínimos del mes, del día 2, que ayer se perdieron y que están polarizando muy bien como resistencia en la jornada de hoy. Ahí vemos ese pullback durante la sesión asiática que ha vuelto a ser atacado durante la sesión europea y otra vez mostrando ahí resistencia en esa zona. Estamos hablando de los 4.010, 4.015 aproximadamente, y una directriz bajista que la marcamos porque puede ser que actúe también como resistencia si el precio llegara allí. La unión de esos dos máximos decrecientes, un poco máximos del mes de diciembre, pues ahí tenemos también una zona de resistencia a considerar. Bajamos al gráfico de 1 hora para ya ver bien niveles y ver un poco pues qué podemos tener para la sesión de hoy, qué escenarios. Pues repito, la primera resistencia, que no es poca cosa, ya vemos un poco cómo el precio ha hecho caso durante la sesión de hoy, ahí con los máximos del día fijados en esa zona, viene de aquí y tenemos ahí la primera zona de resistencia que vuelve ahora mismo, a falta de pues 2 horas y media de la apertura americana, está volviendo a acercarse a esa zona. Si consiguiera superar esta resistencia, ojo con la media de 200 en este gráfico de 1 hora, que está ahí cerca de los 4.026, podría actuar también como freno de esa subida, y la directriz bajista que en función de cuándo ocurre eso, si es que llegara a ella, pues también podría actuar como resistencia. La siguiente zona a contemplar pues la ha marcado en los máximos de la semana, ahí cerquita de los 4.070, 4.075. Y por debajo, si el precio llegara a perder los mínimos de ayer, pues lo comentado, la probabilidad de una llegada a la zona de los 3.920, o sea 3.920, 3.940, he marcado ahí un área un poquito extensa, es muy elevada. Y fijaros que este nivel no es poca cosa, si lo tiro para atrás, ahí vemos al final, ¿no?, del mes de noviembre, cuando el precio volvió a acercarse a ese gran soporte, dejó una estructura de giro, una especie de formación de triple suelo con un máximo común aquí que venía de este mínimo cuando el precio hizo un pullback a esa zona. Ahí también estaba la media de 200 reforzando el nivel, y ha sido justo el nivel donde ayer se clavó. Esos máximos comunes, en este caso de estructuras de giro, actúan muy bien. Luego, si el precio regresa a ellos, pues en este caso como soporte, ¿no? Y ahí tenemos, por tanto, en los 3.990 una zona de soporte relevante que, si se pierde, la probabilidad de llegar a esos mínimos de los 3.940, 3.920 es muy elevada. Bien, vámonos al Nasdaq. También gráfico diario. En el Nasdaq, en el caso de este futuro, pues bueno, no se había llegado a superar ni siquiera los máximos de noviembre, ya lo he ido comentando en vídeos anteriores. Estamos en un rango, en un rango pues un poco irregular, con esos máximos ahí fijados en los 12.100 más o menos,
en esa directriz bajista desde los máximos históricos, ha actuado muy bien de resistencia a un nivel que ya lo fue anteriormente, pero los máximos de noviembre, que estaban justo aquí, pues ya vemos, lo llegó allí, sacó un poco la cabeza y otra vez para abajo, con lo cual seguimos dentro de este rango con una banda inferior ahí en los 11.500, que es importante, ayer lo comentaba, está ahí esa media de 200 en gráfico semanal, no es cualquier soporte, y en caso de pérdida de esta zona ya lo acabaríamos de trabajar, podríamos encontrar un nivel intermedio, que es este, por lo que acabo de decir también, fijaros, en esa estructura de giro formada aquí a principios de noviembre, doble suelo por fallo, máximo común, ahí en los 11.200 más o menos, sería una zona siguiente de soporte a contemplar en caso de pérdida de este nivel, pero podría perfectamente también llegar a los mínimos del año, mínimos aquí de octubre, noviembre. Bien, antes que eso vamos al gráfico de 4 horas para ver niveles intermedios y ahí vemos un poco esos mínimos del mes de diciembre, del día 2, que el precio ahí llegó a testear muy bien en ese throwback, esa directriz bajista que habíamos ya tenido en cuenta en vídeos anteriores, y durante la sesión de ayer el precio perdió de nuevo zonas aquí que teníamos marcadas de soporte y lo llevó directamente otra vez de nuevo a esa zona de soporte ahí en los 11.735 aproximadamente. Ahí tenemos un soporte relevante, Esto es unión de mínimos semanales, la directriz bajista, media de 100 en este marco temporal de 4 horas y un soporte pues que tiene su peso. También hemos marcado una directriz bajista desde los máximos de diciembre que hay que considerar, y también vamos al gráfico de 1 hora para ver niveles más intermedios. Aquí, los máximos del día de hoy. El precio en la media de 200 en este marco temporal de 1 hora se nos ha quedado clavados, dejándonos los máximos hasta ahora, que estábamos viendo cómo el precio está volviendo a atacarlo, a falta, repito, de 2 horas y media casi para la apertura americana. En caso de superar estos máximos del día, que lo tenemos aquí los 11.840 aproximadamente, podríamos ver una reacción del precio en esta directriz bajista y luego ya como siguiente resistencia los máximos semanales. Aquí en la zona de los 12.000 psicológicos, ahí hemos marcado la siguiente zona de resistencia a contemplar. Y por debajo, repito, la pérdida de esta zona de soporte lo llevaría con bastante probabilidad a ir a buscar los 11.500, donde tiene ese soporte tan relevante que hemos comentado ahí, con el refuerzo de la media de 200 en el marco semanal. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.